Leemos la palabra, dice así: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Hemos tomado este texto, hermanos, de Tesalonicenses, porque aquí en este texto el apóstol Pablo, ¿verdad?, nos aclara la idea de cómo Dios espera trabajar con su pueblo. Estamos en el tema, ¿verdad?, de las obras. Estamos en el tema de la salvación, como lo hemos dicho. La justificación, que es la salvación en sí. La salvación se lleva a cabo por la justificación. Cuando Dios nos justifica, entonces somos salvos. Y vemos, hermanos, que en la vida cristiana tenemos salvación, pero también en la vida cristiana se lleva, hermanos, un proceso de santificación, ¿verdad? Eso ya lo explicamos. La santificación tiene que ver con un proceso. La santificación tiene que ver, hermanos, amén, con llevar a cabo una obra. Y es cuando entonces nosotros en la palabra misma de Dios encontramos las obras. Las obras que el creyente tiene que estar realizando, hermanos, en toda su vida en la tierra. Así vivamos muchos años en la vida cristiana, vivamos 20, 30, 40, 50 años como creyentes. Dios espera que en todo ese tiempo podamos nosotros vivir, hermanos, obrando. Entonces hay una gran contradicción para muchos, como lo hemos dicho, ¿verdad? Porque la palabra dice que la salvación no es por obras. Porque, hermanos, sabemos que la salvación, dice Pablo en Efesios, ¿verdad?, que no es por obras para que nadie se gloríe. Pero allí, ¿verdad?, hay un gran detalle cuando la gente malentiende ese texto y dice, entonces no hay que hacer nada, no necesitamos hacer nada. Y esto es lo que tratamos, o lo que estamos buscando explicar con la misma palabra de Dios, para que entendamos de qué se trata entonces las obras que Dios espera, o por qué Dios espera que la iglesia viva obrando. Amén. Entonces eso ya lo explicamos, y lo que estamos explicando ahora, ¿verdad?, es ¿qué es las obras? ¿Cuál es la naturaleza de las obras que Dios espera de un creyente? Ya que las obras no es para salvarnos, sino es el fruto de la salvación. Ya que somos justos y santos, y Dios nos va santificando cada día, el fruto de esa verdad que llegó a nuestra vida, de esa nueva vida que tenemos, que es una nueva vida para Dios, así lo dice en su palabra. Entonces tiene que dar fruto, y esos frutos se le llaman obras. Entonces ahí es cuando entonces Pablo dice aquí a los tesalonicenses, dice por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros. Le dice a los tesalonicenses, para que nuestro Dios os tenga por dignos, ¿sí?, de su llamamiento. Dios nos llamó, dice, y cumpla todo propósito. Y ahí está el mensaje de las obras, ¿verdad? Porque Dios, hermanos, nos llamó para llevar a cabo una obra en nuestra vida que es su propósito. Lo podemos entender más claramente cuando vemos las obras de Cristo. Cuando Jesús vino a este mundo, vino a cumplir la voluntad del Padre, y Él, desde que vino a la tierra, hermanos, amén, Él hizo las obras de su Padre. Hasta la muerte, Jesús cumplió con obedecer, amén, en su vida. Entonces nosotros también, hermanos, ya que hemos creído en Cristo, Dios
quiere cumplir un propósito en nosotros. Y no es algo vago, no es algo que digamos, pero ¿qué será? ¿O cómo es? Sino que la misma palabra nos sigue diciendo lo que es, ¿verdad? Y dice acá, para que Dios, dice acá de su llamamiento, dice, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra, ahí está la palabra obra, obra de fe con su poder. Que Dios va a hacer algo con nosotros, lo va a hacer. En el verso dice acá, en el verso 12 dice, para que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en vosotros y vosotros en Él. Gloria a Dios. Por la gracia, dice, de nuestro Dios y de el Señor Jesucristo. Una de las razones por qué el cristiano vive en obras, porque debe glorificar a Dios. Así que siempre que hacemos alguna obra y la gente mira nuestras obras, como lo dice Mateo 5, para que los hombres vean nuestras obras, dice, y glorifiquen al Dios que está en los cielos. Así que la obra, hermanos, tiene un propósito primordial, es glorificar a Dios. Entonces venimos, hermanos, viendo, ¿verdad?, que las obras, dice aquí, las obras son deberes. Llega un momento, hermanos, que la obra en la vida de los creyentes se vuelven deberes, ¿verdad? Los diáconos, por ejemplo, han tomado un papel en la iglesia, hermanos, para hacer la obra de Dios. Un diácono es un servidor de Dios. Un miembro que viene a la iglesia para cantar a Dios, para orar, es un servidor de Dios. Un diácono no es más grande que cualquier miembro. Un pastor no es más grande que otro miembro. Todos somos servidores del Señor. Pero, hermanos, no se puede servir a Dios sin comprometernos y ver la vida cristiana como un deber. Entonces tenemos por lo menos, ¿verdad?, 3 razones más para vivir en las obras, ¿verdad? Y les dije, ¿verdad?, que por lo menos en nuestra doctrina que tenemos, ¿verdad?, nuestra doctrina de Asambleas de Dios, dice, ¿verdad?, el reglamento de la iglesia local, que eso es lo que se le lee, ¿verdad?, a los miembros que se bautizan. Dice que todo creyente debe preocuparse, hermanos, amén, por su vida espiritual. ¿Y cómo yo me preocupo por mi vida espiritual? Orando, leyendo, amén, haciendo todo lo que conlleva la vida cristiana para que mi vida espiritual no se decaiga, para que yo pueda glorificar a Dios, para que yo pueda adorar a Dios. Y número 2, también tenemos que, hermanos, amén, ocuparnos de nuestros hermanos. Es un deber de la iglesia, hermanos, preocuparse por los demás hermanos. Entonces, dentro de la iglesia tenemos, hermanos, estos 2 deberes, y el último, por los perdidos. Dios espera que la iglesia predique, que la iglesia, hermanos, enseñe, amén, el mensaje. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, tenemos 3 razones muy importantes por qué tenemos que vivir conectados y activos, hermanos, en la vida cristiana. Amén. Entonces, hermanos, esto es solamente como parte de la enseñanza, ¿verdad? Para poner ahí 3 puntos, porque hay muchos textos que cuando nosotros hablamos que tenemos que ocuparnos de nuestra vida espiritual nosotros, hay muchos textos, hermanos, en la Biblia para citar, ¿verdad? Cuando hablamos de que tenemos que preocuparnos de nuestros hermanos, de la misma manera hay un sinfín de textos para que usted sepa que realmente necesitamos preocuparnos, ¿verdad?, por nuestros hermanos. Y si hablamos de ocuparnos y preocuparnos o trabajar por los perdidos, como salir a predicar, hacer campañas, orar por los perdidos acá en la iglesia, hermanos, hay un sinfín de textos en la Biblia. Entonces, cuando la gente piensa que el creer no tiene que ver nada con las obras, hay una equivocación muy grande ahí. Porque entonces, ¿dónde queda la palabra de Dios que dice que debemos estar ocupados en todo esto?
Entonces ahí es donde estamos, ¿verdad?, yendo para aclarar y entender, y para que no nos vayamos a perder en el sentido de que abandonemos la vida cristiana, hermanos, por andar simplemente en la pereza espiritual, donde uno ya vaya dejando de hacer todo en la vida cristiana. Entonces aquí, ¿verdad?, en el texto, en el punto que hemos estado viendo, que no terminamos y ya vamos avanzando, dice perseverando, ¿verdad?, en las obras de Dios. La carta de Pablo, hermanos, en Romanos 12, de verso 1, el verso 1 habla de que el apóstol Pablo, ¿verdad?, exhorta a que la iglesia, hermanos, amén, se presente ante Dios con un culto de alabanza, un culto, hermanos, de servicio en toda la extensión de la palabra, es decir, en toda nuestra vida, en todo, en el templo, como lo sabemos, en nuestra casa, en el trabajo, en la calle, donde quiera que vayas. Y el apóstol Pablo entonces nos habla en Romanos, hermanos, capítulo 12, Romanos capítulo 12, y aquí es donde queremos escudriñar un poquito lo que son las obras, para que nos demos cuenta que la Biblia sí habla de que el cristiano debe estar ocupado en buenas obras, ¿verdad? Entonces la justificación o la salvación es el que trae la vida de santidad. Cuando tú eres justificado, eres santo, porque Dios te hace santo no por tus obras, sino porque Él en la cruz del Calvario, ¿verdad?, por la sangre de Cristo nos ha santificado. Y la santidad también se tiene que vivir, ¿verdad?, apartándote de la inmundicia, apartándote de la fornicación, del adulterio, etcétera, de todo eso. Bueno, entonces, cuando, hermanos, ya pasamos a ser del pueblo de Dios, parte de la iglesia de Cristo, el apóstol Pablo exhorta a la iglesia de los romanos y dice acá en el verso 1, capítulo 12, verso 1, dice acá: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, ¿verdad? Y esta palabra que dice aquí el apóstol Pablo está, hermanos, hablando encarecidamente a la iglesia. Le está diciendo a la iglesia que entiendan esto, que por favor entiendan este mensaje. Y dice acá, ¿verdad?, os ruego. ¿Qué entienden ustedes de rogar? ¿Qué entendemos nosotros de rogar? Cuando alguien te dice, o cuando tu padre te dice: te ruego, hijo, que hagas esto, te ruego, es porque es algo importante. Y el apóstol Pablo dice: os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces Pablo no está hablando, hermanos, de un sentimiento espiritual, de algo que simplemente se siente: entrégate a Dios y sí, yo siento que me he entregado a Dios, ¿no? Y siento que le sirvo, que le amo. No. Pablo llevará, hermanos, a la aclaración qué es presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, qué es nuestro culto racional. Entonces, el culto racional que Pablo está hablando, está diciendo nuestro culto verdadero. Nuestro culto verdadero reside en el servicio, reside en el trabajo, en la obra, en hacer la voluntad de Dios, en estar empeñados en hacer la obra de Dios. ¿Por qué? Porque el mismo capítulo de Romanos, capítulo 12, es el mismo que vamos a ir leyendo, y pasamos al verso 5. Entonces, en el verso 5 ya Pablo empieza a desarrollar punto por punto, hermanos, lo que es presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, es decir, para obrar, para hacer la voluntad de Dios. Entonces, acá en el capítulo, en el verso 5, ya Pablo está alargando más la carta, está diciendo lo que significa presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Porque, hermano, hay mucha gente que ha malentendido eso
¿sí? Hay mucha gente que ha malentendido esto. Y esto puede sonar así como cuando la gente dice que va a correr, o la gente cuando rompe sus rodillas ante la Basílica de Guadalupe para ir arrodillado hasta llegar al altar con los pies rotos. Mucha gente piensa que hay sacrificios o prometer tal vez un dinero, ¿verdad? Una fiesta, una novena, un no sé qué, y presentar como esos sacrificios ya no los quiere Dios. Lo que el Señor quiere realmente son obras que le glorifiquen, que ames a tu hermano, que ames a Dios con todo tu corazón, que te preocupes por tu vida cristiana, por la oración, por la palabra, que te preocupes por tus hermanos, de ayudarlos cuando tienen una necesidad, orar por tus hermanos. Eso es lo que quiere, no que rompas tu rodilla, que corras de aquí a alguna ciudad para hacer un sacrificio, porque para muchos, inclusive hermanos, hay religiones donde yo he escuchado que inclusive llevan, ¿verdad?, el laceramiento. ¿Qué es eso? Que se ponen, hermanos, sin ropa y les dan en la espalda, les rompen la espalda, con tal de que sus pecados se les pueda ser quitados. Una tontería realmente. Entonces, cuando la palabra habla de sacrificio vivo, está diciendo que nos presentemos delante de Dios para servirle en todas aquellas cosas que Él mismo dice en su palabra. Entonces dice aquí en el verso 5, ya Pablo va explicando, y lo primero que encuentro muy interesante en este capítulo, del capítulo 12, porque aquí Pablo dice: así nosotros, dice, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y esto Pablo lo hace notar, hermanos, porque la iglesia debe congregarse, la iglesia debe tener contacto con hermanos, la iglesia debe de tener su reunión, la iglesia debe conocerse, la iglesia debe de llevarse, la iglesia debe de convivir, debe de tratarse. Entonces el apóstol Pablo, lo primero que dice acá, para que una iglesia o para que un creyente presente su cuerpo en sacrificio vivo, lo primero que tenemos que hacer, hermano, es aprender a convivir, aprender a llevarnos como hermanos. Es difícil, hermano, porque imagínense, hasta entre esposos que nos juramos amarnos un montón, nos peleamos. Imagínense entre hermanos que ni de nada me toca, simplemente es un hermano, ni es mi esposa, ni es mi esposo, ni es mi hijo, y lo tengo que soportar, y tengo que oír que hable, o tengo que soportar cuando se enoja, o cuando se molesta, o cuando me critica, o cuando habla mal de mí. Imagínense. Entonces la primera tarea para poner nuestro cuerpo en sacrificio vivo, porque les aseguro, hermano, que es más fácil romper nuestras rodillas en la grava o en el cemento, es más fácil que soportar a uno que está en contra de ti. Es más fácil que rompas tus rodillas, hermano, y que te sangre, a que tú perdones a alguien que te ha criticado, que te ha dicho algo, y ¿sabe qué? Es un hermano de la iglesia. Prefieres que te den unos latigazos a que tú vayas y te humilles y perdones. Entonces el sacrificio, eso sí es un sacrificio vivo. El sacrificio vivo es aprender a vivir en comunidad. Y el apóstol Pablo lo pone de esta manera: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Amén. De manera, hermanos, que ahí estamos. Si estamos en un cuerpo, por ejemplo, ¿verdad? Aunque tu pie esté un poco chueco, pero estoy seguro de que si te dicen: ¿sabes qué? ¿Quieres que te corte tu pie? No, ¿verdad? No. La boca, el cerebro dirán no. Todos dirán no. ¿Por qué? Porque no importa que esté chueco tu pie, no importa que un dedo esté más grande o uno más chico, no importa, es tu pie. Lo amas, lo quieres, te duele que te lo corten, hermano. Entonces está diciendo la palabra
solamente así vamos a entender que debemos llevarnos bien. Entonces, ningún miembro de nosotros debe de desear el mal a otro hermano. Como sacrificio vivo ante el Señor es aprender a llevarnos, es congregarnos. Y hay muchas personas que equivocadamente dicen: yo por eso no voy mucho a la iglesia. O si hay una convivencia, por eso yo no voy al convivio, porque ya sé cómo son los hermanos. O algunos hasta dicen: no voy porque yo sé cómo soy. O sea que se molesta pronto. Imagínense, hermano, ¿cómo vamos a ir al cielo donde hay una multitud si con 50 personas no podemos convivir? Tendremos que irnos al infierno, porque allá puro pleito va a haber, puro problema va a haber. No sabes convivir, no quieres convivir. En el cielo habrá millones de gente con quienes vamos a convivir eternamente, hermano. Amén. Acá en la tierra dicen que cuando alguien va a tu casa, el primer día está bien, el segundo día está bien, y al tercer día dicen que ya, como que ya quieres que se vaya, ¿verdad? Ya no lo puedes como que soportar. Ya empezó los detalles. Imagínense, hermanos, en el cielo no vamos a estar 3 días, vamos a estar eternamente. Entonces la idea de Pablo acá, cuando dice hay que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, tienes que estar con los hermanos que no soportas. Tienes que convivir con los hermanos que tal vez no son muy buena gente todavía. Muchos de la iglesia son un poco hasta insoportables. Pero los que hemos creído en Cristo tenemos que, hermanos, amén, ponernos las pilas, ceñirnos, como dice la palabra, ¿verdad? Nuestra cintura bien, como cuando le dicen a alguien que se va a casar: amárrate bien los pantalones. Y lo mismo el creyente, hermano, uno tiene que ceñirse bien. Por eso dice la palabra: ceñid vuestros lomos, hermano, para que nosotros podamos convivir con estos hermanos. Tenemos que buscar compañerismo con los hermanos. Tenemos que, hermanos, pasar por algunos detalles. Seguro que con quien más te llevas puede ser que te lastime en la iglesia. Pero eso es lo que exactamente quiere hacer el Señor: limar las asperezas que hay entre personas. Ese es el primer paso, y lo primero que el apóstol Pablo empieza a hablar en su carta aquí. Esta es la primera cosa más que ha sido difícil para muchas iglesias. No se han sabido llevar, no se han podido entender, porque piensan que la iglesia es que llegas en un lugar donde todos te traten bien, que no haya gente que hable mal, o gente que falle, o gente que de repente se enoje. Piensan que una iglesia es un lugar donde no hay nada malo y nadie habla mal. Y hasta cuando alguien habla mal te pregunta: hermano, pero ¿por qué así es el hermano? Porque es humano, porque todavía está en el mundo, porque todavía estamos en la tierra. No se puede ser mejor. Todos están luchando por mejorar. Y lo que Dios quiere es que mientras todos luchamos por mejorar, estemos juntos para ayudarnos. Orar por el hermano que está mal, orar por el que falla. Entonces, hermano, eso es lo que quiere Dios. Pero qué difícil es en el mundo que la gente entienda eso, y la iglesia, ojalá, ¿verdad, Emanuel?, lo entienda. Hasta ahorita, gracias a Dios, por lo menos no hemos visto una división acá. Hasta ahorita ha crecido hasta donde ha llegado la iglesia, y no ha habido una cierta división. Que uno se ha ido, dos se han ido, es una cosa, pero no ha surgido otra iglesia de Emanuel. Pero no crean que eso es algo imposible. Eso es lo que quiere Satanás: que nunca nos pongamos de acuerdo, que nunca entendamos esto, hermanos. Y lo que Dios quiere es esto. Y cuando Pablo dice que os ruego por las misericordias de Dios,
Está diciendo, por favor, hermanos, que le echen ganas a la vida cristiana, que sean conscientes de que la vida cristiana conlleva problemas y a veces hasta hay que llorar. Los cristianos verdaderos, hermanos, lloramos. Los problemas los lloramos. Lo lloramos así con ganas. Lloras como un niño. Después que lloras, ya te desahogas y le pides perdón al Señor y perdonas, y vas y perdonas y continuamos. Si cada vez que sentimos un problema nos vamos a ir, nunca vamos a acabar de crecer. Esa es la verdad. Ahora que estamos entendiendo la palabra, ahora que se nos está predicando, para que entendamos esto, entonces esto es un trabajo muy grande, hermano. Reunir gente y que todos convivan y que todos se lleven bien es un sacrificio vivo, de verdad. Es una obra que cuando lo logramos solamente por el poder de Dios y el Espíritu Santo, es el que puede lograr eso, hermano, en la vida de una iglesia. Y entonces vemos que entonces para eso hay que trabajar, para eso hay que soportar, para eso, hermano, se tiene que mover uno, para eso se tiene que dar uno, tiene que aportar, tiene que estar en esto, hermano. Y Pablo seguirá hablando de más cosas, pero esto es lo primero que dice. Entonces está diciendo Pablo que desde el principio, número uno, tiene que existir una iglesia que se reúna, que se conozcan, que convivan, que se amen, que se ayuden, que oren uno por los otros y que se exhorten unos a otros. Me exhortas cuando yo esté mal y cuando tú estés mal te exhorto, y así lo llevamos. Y eso es un trabajo, porque como yo voy a exhortar si no sé ni qué dice la Biblia? Entonces tengo que leer la Biblia, tengo que prepararme para que el día que quiera decir algo para ayudarte, sepa qué tengo que decirte. Y todo eso es obra. ¿Entienden esto? Para eso le tenemos que decir a la iglesia, hermanos, ustedes no solo pueden ser cristianos de nombre, tienen que leer, tienen que orar. Y Pablo sigue diciendo, ¿verdad? Es largo esto, pero no lo vamos a ver todo. Lo vamos a ir viendo por partes. Y dice acá, de manera, dice, que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y oiga esto, se tiene que reunir la iglesia. Y aquí surge una obra, un trabajo que hacer. Y es, hermanos, profetizar, ¿verdad? Entre los dones que habla Primera de Corintios capítulo 12, habla dones de fe, de sanidad, de discernimiento de espíritus, de lenguas y todo. Cuando nosotros estudiamos Primera de Corintios 12, encontramos que Pablo al final de la carta dice que nosotros anhelemos, busquemos los mejores dones, pero sobre todo, dice Pablo, que profeticéis. En este capítulo 12 de Romanos, Pablo usa dentro de este menú, así le digo, un menú de obras, porque vamos a ver que va a hablar de muchas cosas. Todavía estoy en el principio. Primero, aquí Pablo dice que nos reunamos. Vamos a tener que pasar la prueba de aprender a reunirnos. Eso da trabajo. Hay que dejar el trabajo a la hora para venir al culto. Hay que cerrar la tienda un rato para venir al culto, ¿verdad? Hay que pedir permiso hay veces en el trabajo para que nos dejen salir y venir al culto. Los que trabajan de albañil tienen que dejar su trabajo a tiempo para ir a bañarse y venir al culto. Eso lleva un trabajo, hermano. Pero eso es trabajo, hermano. Amén. Eso es trabajo. Eso conlleva un esfuerzo para reunirnos. Y dice acá, de manera que teniendo diferentes dones,
Y ya Pablo empieza a decir que nosotros no solamente nos vamos a reunir, sino que nos reunimos porque aparte de que tenemos que aprender a convivir y llevarnos bien, también somos muy útiles porque Dios, gracias a Él, como lo dice acá, por su gracia, le dio a cada uno de nosotros algo especial. Y es bonito cuando nos reunimos, hermanos, y cada hermano tiene un don, tiene algo especial que trae al culto. Y eso, así debe ser el culto. Y nos comparten, testifican, cantan una alabanza, nos dan una exhortación, nos leen un texto, nos explican algo que entienden. Eso es lo que se hace en la iglesia. Y cuando habla aquí, entonces todos tienen diferentes dones, de manera que teniendo diferentes dones, nadie se debe pelear, nadie se debe creer más, nadie se debe creer menos. Todos, Dios, hermano, nos ha dado algo que desempeñar en su casa, en su obra. ¿Sí? Entonces, el apóstol Pablo está yendo poco a poco, haciendo ver que la iglesia no es una iglesia que pueda sobrevivir solo. No se puede, hermano, no se debe porque somos carne. ¿Sí? Si usted no viene al culto, si usted no busca al Señor, teniendo manera de hacerlo, ¿verdad? Poco a poco se va a enfriar, hermano. Poco a poco ya ni cuidará de sus hermanos, menos de los incrédulos, y aún de usted ya no va a tener fuerzas. Sí, aunque venimos, todavía luchamos con muchas cosas, hermano. Imagínense cuando uno está desconectado de gente que te habla de Dios, oír una palabra, oír un mensaje. Entonces la iglesia, hermanos, está creado, una iglesia que se mueve, que es activa, está creado para estar juntos y usar sus dones. De manera que teniendo diferentes dones, pero eso de que tenemos diferentes dones, hermanos, no es algo simple. Esto Dios lo dio. ¿Para qué? Para que la iglesia tenga cómo mantenerse ocupado y que Dios pueda engrandecerse, para que Dios se mueva dentro de la iglesia. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, porque Dios nos los dio. Amén. Si el de profecía, empieza a decir Pablo, si el de profecía, dice, úsese conforme a la medida de la fe. Esto de la profecía, hermanos, tiene el carácter de hablar de Dios, de hablar una palabra. Puede ser predicación, un consejo, una palabra en una oración, que una persona se pare y dé palabra. Aquí la palabra profecía no se limita únicamente a una palabra que se da en una hora de culto. Yo he dicho en algunas ocasiones, y muchas veces le he dicho a los hermanos, hermano, lo que te estoy diciendo lo estoy profetizando. Pero si no estamos en un culto, no estamos en una oración para que estés profetizando. No, aunque yo esté platicando contigo en la calle, te digo, esta palabra es de parte de Dios. Eso es profecía. Que yo te entregue una palabra porque yo siento que lo que te estoy diciendo viene de parte de Dios. Es lo mismo que hacen nuestros hermanos cuando se paran orando y dan una palabra. Es lo mismo. De modo que la profecía no se limita a un culto meramente, sino, hermano, en cualquier momento nosotros hemos de hablar palabras proféticas para el pueblo, para las personas con quien estamos hablando. Por eso cuando yo siento que Dios me está usando para aconsejar algo, yo digo, esto es de parte de Dios. Y cuando yo te diga eso, entiende que te estoy profetizando algo. Es decir, Dios te está diciendo esto que te estoy diciendo. Entonces la palabra aquí, y los que tienen profecía, dice, úsese conforme a la medida de la fe. ¿Qué significa esa palabra, a la medida de la fe? Significa que todo lo que nosotros digamos, que todo lo que salga de nuestra boca para edificar con una profecía, esté de acuerdo a la palabra de Dios.
Entonces, hablar una profecía, cuando yo te doy una palabra, a veces me he detenido con alguien, hermano, y no siempre lo hago, pero cuando Dios me impulsa, yo le toco el hombro a alguien y le digo, hermano, ¿sabe qué? Así y así. Así que cuando yo le toque su hombro, y es que le estoy dando una profecía. Esto, siento que Dios me lo está diciendo. Siento que Dios está usando mi vida para darte esta información. Pero checa bien que lo que yo te estoy diciendo está de acuerdo a lo que Dios piensa. No te estoy diciendo mi pensamiento, es de Dios. Entonces dice la palabra, cualquiera que profetice, que dé una palabra para edificar, para consolar, eso es lo que dice la palabra en Corintios, ¿verdad? Que la profecía debe servir para exhortar, para consolar, para edificar a la iglesia, hermanos. La profecía no se usa para manipulaciones. No se usa a nuestro, ¿cómo se llama? A nuestra manera y a nuestro favor. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces, hermanos, en muchas iglesias se ha usado la profecía para manipular una situación. Cuando hay problemas, por ejemplo, se manipula con la profecía y uno ya entiende que ya no está usando la justicia de Dios, la palabra de Dios, sino ya su mente quiere voltear las cosas, quiere cambiar el pensamiento de alguien y le está dando una palabra de manipulación. Cuidado, por eso lo que dice aquí la palabra, según la gracia que se nos ha sido dada, si el de profecía dice, úsese conforme a la medida de la fe. La fe es las cosas que Dios nos ha dejado en su palabra para hacer. Entonces, cualquier consejo que yo te dé que venga de parte de Dios, tú como persona que recibes el consejo, analiza si lo que te estoy diciendo tiene que ver realmente con la justicia y con el amor de Dios, ¿verdad? Imagínense que yo profetice y que yo le diga a alguien, ¿verdad? De parte de Dios me dice que no vuelvas a ayudar a tu mamá. ¿Qué dirían ustedes? ¿Sería de Dios eso? No, ¿por qué? Porque Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Cómo este pastor está diciendo que no ayudes a tu mamá? Eso hacían los fariseos. Eso hacían los fariseos cuando le decían a la gente, ¿verdad? No, lo que le debes de dar a tu mamá, no se los des a tus padres, tráelo en el templo, a Dios le pertenece. Dice que Jesús discutió esa palabra, ¿verdad? Y les dijo, son ladrones, deben honrar a sus padres, pero también deben honrar a Dios. O sea que las dos cosas deben de hacerse. No quitarle lo que le debes de dar a tu mamá para traerle al templo. Lo que tú le tienes que dar a tu mamá o a tu papá, dáselo. Y lo que tienes que traer a la iglesia, debes de hacerlo también. Eso es justicia. Entonces, aquí está diciendo que toda palabra que fluye como profética o profecía, que Dios está hablando para dar una palabra, úsese a la medida de la fe. Pero ¿dónde hacemos esto, hermano? En la iglesia. En la iglesia es donde Dios nos usará para dar una palabra. Somos muchos, hermano, y cuando venimos a la iglesia, tal vez alguno de nosotros no ha entendido eso, porque a veces, hermanos, inclusive manifestamos un don que ni siquiera lo conocemos. Es decir, alguna vez Dios te ha dado una palabra para alguien y le has hablado una palabra y tú ni sabes que eso es don de profecía, porque simplemente nosotros nos parece que no, nomás como una buena idea. Pero no, en el pueblo de Dios nos ayudamos así, nos aconsejamos de parte de Dios. ¿Quién nos da la sabiduría para aconsejar alguna cosa? Dios. Y una profecía es para exhortar, para consolar, amén, para edificar a la iglesia. Entonces, si edifica tu vida mi consejo o una palabra que fluye, que de repente Dios nos los da, se está dando, hermanos, una profecía. Te está hablando algo que Dios quiere decir. Muchas veces Dios quiere decirnos algo. ¿Y por qué Dios tiene que hacer eso? En muchas ocasiones, porque muchas veces, hermanos, aunque lo estamos leyendo, no lo entendemos. Aunque Dios ya nos lo dijo, no obedecemos.
Y Dios usa a alguien para que nos diga, nos reafirme lo que realmente Dios quiere que hagas. Entonces, amado hermano, estas cosas tienen que ver con la obra de Dios. Entonces, ¿a quién le profetizo si nadie viene al culto? ¿A quién le profetizo si no voy a la iglesia? ¿A quién le doy una palabra de aliento si como cristiano no tengo relación con la iglesia? Entonces ya con esto, por ende, se entiende que la iglesia debe estar junta. ¿Para qué? Para que reciban consejo, palabra. Hermano, a veces como iglesia andamos por allá luchando ciegos en nuestra propia vida. El hermano está pasando por necesidad, está pasando por problemas, pero ¿sabe por qué el hermano pasa por eso? Porque no hay nadie ni siquiera sabio para que le diga: hermano, hazlo así o hazlo así y te va a ir mejor. Porque hay gente, hermano, que no entiende qué hacer. Pero para eso somos los hermanos, para darle un buen consejo al hermano que no entiende su situación, su problema, aconsejarlo, y Dios se glorifica en eso, hermano. Y para eso servimos los hermanos. Por eso tenemos que estar juntos. Y cada hermano tiene sus problemas diferentes, pero hermano, siempre va a haber alguien dentro de la congregación que se va a fijar que aquel hermano necesita un consejo, necesita una ayuda, ¿verdad? Por eso cuando vemos a alguien triste, afligido, enfermo, acerquémonos a las personas. Vamos a ser de ayuda. Para eso nos puso Dios. Una palabra, un consejo, una oración. Y son nuestros hermanos. Y por eso nos tiene Dios juntos, para que viendo nuestro problema, todos podamos cooperar con decir: hermano. Y a veces de repente salen los hermanos del problema por un consejo que les dimos. Y nos ponemos alegres, y los hermanos dan gracias a Dios, ¿verdad? Y testifican: gracias a Dios que envió a un siervo que me dijo: no sigas haciendo esto porque esto te está haciendo daño. Y lo hice, y gloria a Dios. ¿No es así? Entonces, hermanos, Dios quiere hablar entre nosotros. Y esto es la manera que Pablo mira a la iglesia. Pablo no está mirando a una iglesia que cada quien va por su lado. Pablo está mirando a una iglesia que se reúne para poder llevar juntos las cargas que se tiene en la vida, hermano, porque todos tenemos problemas. Hasta el pastor tiene problemas. Entonces, para eso estamos. Y por eso Dios pondrá una palabra, un mensaje, una profecía, algo que nos tengan que dar, hermanos, a los hermanos. Y eso es parte, esto es el trabajo. Y por eso va uno a la iglesia. Porque de camino que vamos a adorar a Dios, no sabemos lo que va a pasar, pero de repente platicamos con alguien y Dios nos usa. De repente nos invitan a orar y oramos y Dios nos usa, hermano. Entonces, fíjense la visión de Dios. Y Pablo, que va pensando sobre la iglesia, Pablo no está preguntando: ¿será que se van a reunir? ¿Será que van a convivir? No, le está diciendo: somos un cuerpo y vamos a hablar palabras de parte de Dios que sea a la medida de la fe. No está preguntando Pablo si existe una iglesia que se reúne. Está diciendo Pablo que la iglesia, por su naturaleza, debe de estar junta y aconsejándose, hablándose, profetizándose. Porque ¿a quién le voy a profetizar? A mi hermano, a los hermanos. Entonces, ¿cómo Dios hace eso si la iglesia no toma la tarea y el trabajo de reunirse? Entonces, hermanos, quiere decir que cuando un miembro no toma en cuenta esto, hermano, está pecando contra Dios. Y por eso Santiago dice, ¿verdad? Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado también. Porque aquí en la vida cristiana no solamente hay que dejar de pecar, sino que hay que también hacer, como ya lo dijimos acá, tener responsabilidad, como dijimos acá, ¿verdad? Atender, hermanos, amén, atender nuestros deberes cristianos. Esta es la palabra más clara: deberes cristianos. ¿Sabe? Todo cristiano tiene sus deberes. Todos. No hay ningún cristiano
que los deberes no los tengan. Y por eso el apóstol Pablo dice: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto. Es la manera como nosotros hoy agradamos a Dios. ¿Por qué usa Pablo esa palabra sacrificio vivo? Porque el culto antes, hermano, el culto de Israel, por ejemplo, eran de sacrificio de animales. En el altar del tabernáculo se hacían los cultos, y los cultos eran de matar animales, presentar el animal para el perdón, el animal para la gratitud, el animal para etcétera. Y ese era el culto a Dios. Pero ahora Pablo dice: ahora no, ahora presentemos nosotros nuestros cuerpos para sacrificarlo en los problemas, en el cansancio, tal vez en las reuniones, en el soportar, hermano. Porque le voy a decir una cosa: hay gente que hasta le profetizan y se molesta. Y a veces hay iglesias que se han dividido por la profecía. Alguien profetizó y Dios le dijo: hermano, Dios te está diciendo que dejes ese pecado, que dejes esa maldad. ¿Y qué hacen las personas? En vez de que digan: amén, Señor, perdóname, porque sí es cierto, estoy pecando. No, ¿saben qué hacen las personas? Se van de la iglesia. Es un mentiroso que ahora acá, ¿quién les dijo que yo? Y la gente no recibe. ¿Y sabe cómo duele cuando tú hablas de parte de Dios y te desprecian? Bueno, eso no es nuevo. Cuando Jeremías hablaba a Israel, lo querían matar, porque le decían: Jeremías, tú puras cosas malas nos dices, solo nos estás exhortando todo el tiempo, te crees más santo tú que nosotros. Y así mucha gente reacciona a un hermano en la profecía. Por eso es importante que se haga como a la medida de la fe, conforme a la palabra de Dios. Cuando tú hables en el nombre de Dios, con la palabra de Dios, hermano, aunque contradigan, aunque se enojen, aunque se vayan, no importa. Pero uno tiene que decir lo que Dios le manda. Uno tiene que hablar lo que Dios le ponga en su boca. Y así estaremos cumpliendo la voluntad de Dios, hermano. Así que por eso las obras son importantes, porque las obras tienen que ver con el constante cuidado y la convivencia, hermanos, de los cristianos. Somos un cuerpo, y solamente cuando nos podemos ver todos podemos saber qué pasa, ¿verdad? Imagínense, hermanos, cuando no vemos a una persona, no sabemos qué pasa. De repente hasta se puede morir y no sabemos si ya se murió, ¿verdad? Pero si estamos juntos, vemos cuando se enferma, vemos cuando no vino, y ahí empezamos a preocuparnos un poco. ¿Qué le pasó a la hermana? ¿Qué le pasó al hermano? Preguntan, ¿verdad? Cuando uno lo conocen que viene todos los cultos, cuando no viene le preguntan: ¿y la hermana qué le pasó? Y bueno, se enfermó, se sintió mal, pues oremos por ella, oremos por el hermano, por la hermana. Y así nos acordamos, somos seres humanos, ¿verdad? Cuando dejamos de ver a alguien hasta pensamos que ya no existe, ¿verdad? Pero cuando vemos a las personas, pues entonces nos acordamos. Sí, hermano, ¿cómo estás? Y eso es lo que quiere Dios, hermanos. Por eso la vida cristiana conlleva obras. Entonces las obras son deberes cristianos, por nosotros, por nuestros hermanos, por los incrédulos.